¿Qué es el federalismo? El que quiera contestar. Sí, nada, podría definirse de entrada como bueno, en principio, las dos versiones, ¿no? Habría una definición a la que podríamos llamar federalismo material, que podría ser así como la que recoge la palabra foedus, es decir, y que tiene la tradición del contrato social, que viene en la tradición del contrato social, el pacto de los hombres o con Dios o con el rey, ¿no? Pero hay un federalismo al que podríamos llamarle más bien federalismo formal, y que tiene que ver con el pacto de determinadas instituciones a escala territorial entre sí para englobarse bajo la forma de una sociedad política de un Estado, ¿no? Vamos, para entrar, podríamos definirlo así. En este sentido, podríamos poner como ejemplo las colonias norteamericanas de 1776, que se acogen a un pacto para englobarse en un Estado, ¿no? El Estado que constituye hoy los Estados Unidos de Norteamérica, vamos, a grandes rasgos. Sí, bueno, básicamente eso sería el federalismo. Sí que es interesante recordar un poco la proyección en España. Digamos, en España la idea federal penetra sobre todo de la mano de Pi Margall, ¿no? Que es el primero el que de una manera militante, por así decir, pues introduce, a partir de la traducción de Proudhon, precisamente, recogiendo la traducción de Rousseau, pasando por Proudhon sobre todo, el principio federal de Proudhon lo traduce pues cerca, unos años antes de la Revolución Gloriosa, 1869, 68-69, pues un año antes o así, lo dice el propio Pi Margall, traduce el principio federal y a partir de ahí penetra esta idea en España. Y básicamente son hijas de esta idea, con todos los problemas que tuvo para su desarrollo, que fueron muchísimos, y no se desarrolló, de hecho. La Constitución de 1873 se quedó en un anteproyecto y nunca tuvo vigencia, con lo cual no hubo nunca una Constitución federal en España. Pero sí son hijos del federalismo. El anarquismo, más o menos muere, por así decirlo, el anarquismo militante muere con la dictadura de Primo de Rivera, más o menos, ¿no? Que había sido muy activo, que se había llevado 3 presidentes de gobierno nada menos por delante, el anarquismo en España, ¿no? A Cánovas del Castillo, a Eduardo Dato y a Canillejas. Y además, uno de los hijos del federalismo, este sí más importante y que creo que está de plena actualidad, que es el catalanismo. Sí que es cierto que el federalismo está muy presente en los programas políticos de partidos como, por ejemplo, Izquierda Unida. ¿Por qué supone el federalismo un problema o por qué se lo plantea como problema este libro? Sí, bueno, en ese libro se plantea como una amenaza, precisamente porque el federalismo, la idea federal, como apuntó Marcelino al principio, por su etimología, por lo que implica, supone un pacto, es decir, supone unir lo que está previamente separado. Aplicar el federalismo a España en principio no tiene ningún sentido, porque España ya está unida, a menos que se presuponga que no lo está, y entonces presupone su no existencia comunidad, pues entonces sí tendría sentido aplicarlo a España, pero es que España está unida. Entonces, el federalismo es unir lo que ya está unido, bajo que ese presupuesto se une lo que ya está unido. Para unir lo que está unido, previamente hay que separarlo, es evidente. Y si se separa, se supone que para volverlo a reunir, pero ¿bajo qué criterios se reúne? Sencillamente este es un poco... Entonces, el riesgo está, primero, en que se separa en función de qué poder hay, qué poder existe para volverlo a unir. Es decir, eso no está garantizado en el caso de que se separe. Y si estuviese garantizado, ¿para qué se va a separar? Si ya está unido y además hay poder para reunirlo. Entonces, no tiene objeto, digamos, desde el punto de vista político, dirigir sobre España un país que no se ha constituido federalmente, así como Estados Unidos sí. Y además Estados Unidos se constituye federalmente, pero deja de serlo en cuanto que se constituye. La idea federal, un Estado federal realmente es una contradicción, inadyecto en este caso, un adjetivo. Es decir, un Estado federal es federal por su origen, pero no por su realidad. Deja de ser federal en cuanto que está ya con una capital, etcétera, etcétera, una soberanía nacional. Teniendo en cuenta lo que muy bien ha dicho ahora Pedro, la cuestión que se plantea es que se encierra bajo el argumento, vamos a suponer, ingenuo de unos, pero de mala fe de otros, del federalismo. Es decir, parece que es una coartada para unos fines que están
más allá o más acá, donde se quiera, pero que no se plantean encima de la mesa. Entro con esto como un elefante en una cacharrería, ¿no? Del federalismo al problema que entraña el planteamiento del federalismo, en este caso por los nacionalismos fraccionarios españoles, si se puede decir así. Claro. Es que es precisamente, perdón, lo que les iba a preguntar, ¿a qué atribuyen ustedes las pretensiones de un Estado federal de Izquierda Unida? ¿A la malicia o a la ignorancia? ¿Y qué es peor? La ignorancia, más bien. Pero da igual, la malicia es la ignorancia y somos platónicos, yo creo que en eso estamos de acuerdo, el mal es la ignorancia. Peor todavía, ¿no? Y entonces, efectivamente, el prestigio que tiene la idea federal, digamos, una idea así está sublimada, ¿no? Es decir, pues eso, pues su origen, a partir de Primargal, asociado a la República, asociado al movimiento republicanista, pero una república, las dos repúblicas que hubo no eran federales tampoco, ni siquiera fueron federales. La Segunda República, que ya estaba planteado un poco más a saco, digamos, el planteamiento federal, tampoco fue federal, fue una república, además expresamente se dice en su constitución, el 31, que no es una federación. Y además está prohibida la federación, como en la actual se prohíbe la federación. Es decir, cuando se habla de la actual Constitución como una Constitución federalista, es falso completamente, está prohibida la federación. Y la del 31 pasaba exactamente lo mismo. Además, en el discurso preliminar de Jiménez de Asúa, socialista, se dice expresamente que no es un Estado federal, sino un Estado integral. Se llama Estado integral, sacado de la Constitución de Weimar. Y entonces, pues yo creo que se debe a la ignorancia, sencillamente. Es decir, por el prestigio que tiene esa idea, se supone que la federación viene a resolver todos los problemas territoriales por arte de Birle-Birloque, ¿no? Es decir, se supone que eso neutralizaría los movimientos secesionistas, que no se les llama así, por otra parte, es de Izquierda Unida, que además están coordinados con ellos, normalmente. Izquierda Unida, como sabemos todos, ¿no? Pues gobierna en el País Vasco con el PNV. Y se coordina muy bien también en Cataluña, aunque no gobierne directamente, pero sí forma un tripartito bueno, igual que en el País Vasco, con Esquerra Republicana en este caso, además del PSOE. Entonces, realmente yo creo que es la ignorancia lo que se debe ser, que no, cuando dicen federación no saben lo que están diciendo. Teniendo en cuenta que Izquierda Unida hoy como partido político, su presencia es nula, muy poca, ¿de verdad sigue manteniendo que el federalismo es una amenaza? En el capítulo relativo a las amenazas, en la parte tercera, la de las defensas, ahí aparecen referencias al PSOE, que yo creo que es la madre del cordero. Es decir, ahí en el año 76, bueno, una del PSUC, que realmente eran los comunistas, los comunistas catalanes, pero otra es del PSOE. Y el PSOE sigue teniendo sus planteamientos, sigue siendo federalista, dicen serlo. De hecho, su propio partido sigue un modelo federal a la hora de constituirse. En parte, el PP lo está asumiendo, en parte. De hecho, creo haber visto, tampoco, no tengo la referencia con mucha seguridad, pero creo haber visto en algún acto de estos por parte del PP, federación del Partido Popular, no sé dónde, en un acto de estos. Entonces, y aunque como no recuerdo bien esa referencia, sí en el ejercicio sí lo están incorporando en parte. Y entonces en ese sentido sí es un riesgo, es decir, el riesgo de no reconocer la unidad de España, es decir, o entenderla como imperfecta, entonces hay que reestructurarla porque está mal constituida, digámoslo así. Y aquí se juntan argumentos de todo tipo, argumentos, digamos, confluyen ahí ideologemas más que argumentos de todo tipo, ¿no? Pues como España no se constituyó como una democracia, pues claro, su de origen pues tiene una ilegitimidad de origen y hay que legitimarla. Entonces, para legitimarla hay que reconstituirla. Y la única reconstitución es vía federación porque es la más democrática, etcétera, etcétera. Es decir, son ideologemas, ideologías que están presentes ahí y que están realmente conduciendo imposible de neutralizar todos estos mecanismos de despegue, digamos, de las partes.